Hace unos años, trabajaba en un proyecto que significaba todo para mí. Era ambicioso, innovador, y podía cambiar mi vida. Pero cada vez que lo intentaba mover hacia adelante, algo lo bloqueaba. Un jefe indiferente. Un equipo que no lo entendía. Un entorno que no estaba listo. Y me pasaba siempre lo mismo. Yo creía que el problema era que no me esforzaba lo suficiente. Así que trabajaba más. Me desgastaba. Me frustraba. Hasta que un día, un mentor japonés me dijo algo que nunca olvidé. Estás tratando de levantar un árbol, sin haber preparado la tierra. Y me habló de una palabra que no existe en español. Una técnica silenciosa, invisible, pero extremadamente poderosa. Nemabashi. Un método que usan en Japón para preparar cambios grandes. Antes de que siquiera parezcan posibles. Sin imposición. Sin fricción. Solo con inteligencia estratégica y sensibilidad humana. Ese día entendí que no necesitaba más fuerza. Necesitaba raíces. Y hoy quiero enseñarte cómo aplicar eso en tu vida. Para que por fin, dejes de empujar y empieces a avanzar. Bienvenido a nuestro canal. Aquí no hablamos de motivación barata. Aquí hablamos de lo que realmente cambia vidas. Productividad real, hábitos que se sostienen y cómo construir, paso a paso, una vida de propósito. Si tú eres de los que ya no quieres solo sobrevivir. Si estás cansado de repetir días grises, vacíos, o sin dirección. Este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Porque lo que vamos a construir juntos aquí, no es una rutina. Es una identidad. ¿Listo para dejar de improvisar y empezar a diseñar tu vida? Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad y la visibilidad. Si no estás corriendo, no estás avanzando. Si no estás mostrando resultados, no estás haciendo nada. Nos enseñaron que el éxito es una cuestión de empuje, de empujar la roca colina arriba todos los días, hasta que, algún día, por arte de magia, se mantenga en la cima. Y por eso, cada vez que te propones algo grande, terminas agotado. Porque en lugar de preparar el terreno, estás tratando de construir sobre tierra suelta. Tienes ideas, ganas, motivación, pero te encuentras con obstáculos que no puedes controlar, personas que no entienden tu visión, sistemas que no están listos, entornos que se resisten al cambio. Y al final, el proyecto se detiene. No por falta de capacidad, sino por falta de raíces. Ese es el verdadero problema. No es que estés fallando. Es que estás intentando sembrar sobre concreto. Estás queriendo que las cosas cambien, sin haber hecho el trabajo invisible que lo permite. Aquí es donde el método japonés de Nemabashi entra en escena. Porque Nemabashi no se trata de trabajar más duro. Se trata de trabajar de manera más inteligente, más humana, más estratégica. Se trata de preparar la tierra antes de plantar el árbol. De conversar antes de convencer. De construir aceptación antes de anunciar el cambio. En Japón, antes de que una gran decisión se haga oficial, ya ha sido conversada de manera informal con todas las partes involucradas. No hay sorpresas. No hay imposiciones. No hay necesidad de forzar. Y lo más interesante es que, desde fuera, parece que el cambio fue fácil, que simplemente sucedió. Pero quienes conocen el proceso saben que hubo semanas, incluso meses, de preparación sutil. Y eso es justo lo que ignoramos en Occidente. Pensamos que planear es perder el tiempo. Que hablar con todos antes de actuar es debilidad. Que hacer las cosas en silencio es señal de inseguridad. Pero en realidad, es lo contrario. Nemabashi es una muestra de respeto, de madurez emocional, y de visión a largo plazo. Si te sientes estancado, si llevas meses con una idea que no avanza, o si cada intento de mejorar tu entorno termina en resistencia, no necesitas gritar más fuerte ni trabajar más horas. Lo que necesitas es aprender a moverte como el agua, suave, persistente, invisible, pero imposible de detener. Y la clave para eso está en comprender cómo funciona Nemabashi, y cómo puedes aplicarlo a tu vida personal, profesional y creativa. Porque cuando haces el trabajo que nadie ve, logras resultados que todos respetan.
Ahora sí, entremos al corazón del método. En japonés, la palabra nemabashi literalmente significa remover la tierra alrededor de las raíces. Es una práctica de jardinería. Antes de trasplantar un árbol, no lo arrancas de golpe. Primero, durante días o incluso semanas, vas soltando la tierra, removiendo suavemente alrededor del tronco, para que cuando llegue el momento de moverlo, las raíces estén listas. El árbol no sufre. El entorno no colapsa. Y el cambio es exitoso. Eso, trasladado al mundo profesional, social o personal, es una metáfora poderosa. Significa que antes de hacer un cambio grande, necesitas preparar el terreno. No se trata solo de planificar en soledad. Se trata de hablar con las personas claves, entender sus preocupaciones, anticiparte a los conflictos, y construir apoyo antes de hacer algo visible. Es invisible, sí. Pero profundamente estratégico. En las empresas japonesas, cuando alguien quiere proponer una nueva idea, no lo hace directamente en la reunión general. Primero se reúne informalmente con cada uno de los participantes relevantes. Escucha. Pregunta. Ajusta. Y cuando llega el día de presentar la propuesta, ya todos la conocen. Ya fue refinada. Ya tiene aceptación. No hay drama. No hay guerra. Solo avance. Ahora imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras aplicar esto. Piensa en ese proyecto que llevas postergando. Una mudanza. Una renuncia. Un emprendimiento. Una conversación difícil. Lo tienes en mente hace meses, pero no sabes cómo dar el primer paso sin que todo se tambalee. Nemabashi te ofrece una forma distinta, preparar las raíces antes de mover el árbol. Y aquí es donde empieza el método. Nemabashi tiene 3 grandes fases: observar, sembrar y alinear. La primera fase es observar. Es el momento en que no haces nada visible. Simplemente estudias el terreno. ¿Quiénes están involucrados en lo que quieres lograr? ¿Quién puede ayudarte? ¿Quién puede bloquearte? ¿Qué tensiones no resueltas existen? ¿Qué valores están en juego? Observar no es espiar. Es escuchar activamente. Es entender lo que no se dice en voz alta. En Japón, existe un concepto paralelo, Kuki-Gou-Yomu, que significa leer el aire. Es una forma de percibir el contexto, de intuir el ambiente emocional y relacional. Los occidentales, muchas veces, entramos como toros en una tienda de porcelana. Anunciamos nuestros planes sin haber leído el aire. Sin entender la dinámica. Sin observar. La segunda fase es sembrar. Y aquí empieza la magia de lo invisible. No presentas la idea final. No empujas una solución cerrada. Simplemente lanzas pequeñas semillas. Una conversación informal en el pasillo. Un comentario durante un café. Una pregunta genuina en una charla privada. Cada semilla es una oportunidad de ver cómo reacciona el otro. ¿Qué le entusiasma? ¿Qué le preocupa? ¿Qué parte necesita ajustes? Sembrar también implica humildad. Porque estás dispuesto a modificar tu idea según el terreno. Estás abierto a co-crear. A recibir retroalimentación antes de que haya conflicto. En este punto, lo que parecía tu proyecto personal empieza a ser una idea compartida. Y eso, en cualquier entorno humano, es poderosísimo. La tercera fase es alinear. Una vez que has sembrado suficientes semillas, y que las personas relevantes ya conocen la idea, empiezas a construir consenso. No de forma forzada, sino desde la confianza. Ya hablaste con ellos antes. Ya los escuchaste. Ya los integraste. Así que ahora es mucho más probable que te respalden cuando presentes la propuesta formalmente. Alinear no es manipular. Es armonizar. Es reducir la resistencia antes de que exista. Y es algo que los japoneses hacen con una elegancia que asombra. Porque para ellos, el verdadero liderazgo no es imponer, sino facilitar. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar esto tú, sin importar si trabajas en una empresa, eres estudiante, emprendedor o simplemente estás tratando de mejorar tu entorno? Vamos a ponerlo en ejemplos concretos.
Imagina que quieres proponer una nueva dinámica en tu equipo de trabajo. Algo que sabes que podría mejorar la productividad, pero que podría generar resistencia si lo planteas de frente. En lugar de enviar un correo con una propuesta ya armada, lo que haces es empezar por observar. Escuchas las quejas recurrentes. Ves quién está más abierto al cambio. Identificas aliados potenciales. Después, siembras. En una conversación informal, mencionas cómo otra empresa solucionó un problema similar. Le preguntas a alguien del equipo qué opina de ciertas prácticas nuevas. Compartes un artículo que habla del tema. Y poco a poco, las personas comienzan a familiarizarse con la idea. Finalmente, alineas. Le propones al jefe una reunión para evaluar nuevas dinámicas. Pero ya no es una propuesta fría. Ya es algo que varios han comentado, que tú ya conversaste en privado. Y cuando la planteas formalmente, la mayoría ya está lista. Sienten que fue una idea compartida, no impuesta. Funciona igual si lo que quieres es tener una conversación difícil con un familiar. En lugar de sentarte de golpe a decirle la verdad, primero observas cuál ha sido su humor últimamente, cuáles son sus tensiones, qué temas lo ponen a la defensiva. Luego, siembras. Mencionas cosas similares de otras personas. Comentas algo sutil. Y observas la reacción. Solo después, cuando el terreno está más suelto, entras con la conversación central. No como un ataque, sino como una evolución natural del diálogo. En proyectos personales, Nemavasi también es clave. Si quieres iniciar un nuevo hábito, no empieces con una meta enorme y pública. Observa tu rutina actual. Siembra pequeñas acciones, deja tus zapatos de correr listos, pon tu botella de agua en el escritorio, habla con alguien que ya lo hace. Y luego, alinea tus acciones. No desde el esfuerzo, sino desde la preparación. Y si estás pensando en emprender, esta técnica es una joya. Porque en lugar de anunciarle al mundo que vas a dejar tu trabajo y montar tu empresa, puedes empezar haciendo Nemavasi, hablas con personas del medio, construyes relaciones, lanzas pequeños proyectos piloto, estudias a tu audiencia. Y cuando finalmente tomas la decisión, ya tienes un ecosistema preparado. El gran error que muchos cometemos es anunciar antes de preparar. Es actuar antes de observar. Es imponer antes de sembrar. Y eso nos hace parecer impulsivos, agresivos o desconectados. En cambio, cuando aplicas Nemavasi, tus movimientos parecen naturales, armoniosos, inevitables. La clave está en entender que el cambio no es un evento. Es un proceso. Y que lo más importante ocurre antes de que se note. Por eso, Nemavasi no es una técnica más de productividad. Es un arte de comunicación, de estrategia emocional, de liderazgo silencioso. No es para quienes quieren resultados rápidos, sino para quienes quieren resultados duraderos. Y aunque suene complejo, puedes empezar hoy mismo. Con una sola conversación. Con una sola pregunta. Con un solo gesto. Porque cada paso invisible que das, cuenta. Y si sigues caminando con esa paciencia, esa sensibilidad y esa visión, llegará un día en que todos verán que lo lograste, sin saber cuándo empezaste. Ese es el poder de Nemavasi. Takumi era gerente de proyectos en una empresa tecnológica en Osaka. Llevaba meses intentando implementar una nueva plataforma de gestión interna. El sistema anterior era lento, obsoleto, pero cómodo para todos. Cada intento de cambio era un muro. Reuniones sin avance. Silencios incómodos. Resistencia pasiva. Un día, frustrado, recordó las palabras de su padre, un jardinero: antes de mover un árbol, primero habla con sus raíces. Takumi cambió su estrategia. No más correos masivos ni reuniones tensas. Empezó a conversar, uno a uno, con cada persona clave. Escuchó sus miedos, entendió sus dudas, ajustó su propuesta. Durante semanas, el cambio fue sembrado en silencio. Cuando presentó oficialmente la plataforma, no hubo oposición. Hubo apoyo. Ese día, Takumi no solo cambió un sistema. Cambió su forma de liderar. Entendió que los proyectos no se imponen. Se cultivan. Y que los pasos invisibles,
son los que hacen posible lo inevitable. En los meses siguientes, Takumi comenzó a notar algo curioso. Los mismos compañeros que antes ignoraban sus correos ahora le escribían para preguntarle cómo podían mejorar sus propios procesos. La plataforma que había generado tanto miedo se convirtió en un símbolo de eficiencia dentro del equipo. Y lo más impactante fue esto: nadie sentía que el cambio había sido impuesto. Todo se sentía natural. Como si siempre hubiese sido así. Y esa fue su mayor revelación. Porque durante años, Takumi había creído que liderar significaba convencer. Que avanzar requería imponerse. Que cambiar las cosas era cuestión de autoridad o carisma. Pero Nemabashi le mostró otro camino. Uno que no se aprende en los libros de negocios, ni en los discursos de motivación rápida. Un camino que se cultiva desde la paciencia, la escucha, y la comprensión profunda de los ritmos humanos. Y cuando lo entendió, no volvió a ser el mismo. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del templo Kokedera en Kioto, pensó en cómo la naturaleza enseña sin palabras. Un bonsái no se moldea a la fuerza. Se guía suavemente, con constancia y respeto por su forma natural. Lo mismo con las personas. Lo mismo con los equipos. Lo mismo con los sueños. Porque el problema no es que las personas no quieran cambiar. Es que muchas veces no saben cómo. O no se sienten seguras. O simplemente no han sido escuchadas. Y Nemabashi no solo es una técnica para cambiar sistemas. Es una forma de crear confianza. De reducir el miedo. De construir puentes antes de cruzarlos. Takumi lo aplicó luego con su esposa. Querían mudarse a otra ciudad, pero ella no estaba lista. Antes, él habría insistido, habría hecho listas de pros y contras, habría tratado de ganar la discusión. Pero esta vez hizo algo diferente. Escuchó sus razones. La llevó de visita a esa ciudad sin presionarla. Le mostró poco a poco cómo podrían organizar su vida allá. Y después de algunos meses, un día ella fue quien le dijo: ¿y si lo intentamos? La decisión no se impuso. Floreció. Y eso cambió todo en él. Ya no veía los cambios como batallas que ganar, sino como jardines que preparar. En la oficina, lo empezaron a ver distinto también. No era el más ruidoso. No era el que daba órdenes. Pero cuando había decisiones difíciles, todos querían saber qué opinaba Takumi. Porque sabían que él entendía el terreno. Que no solo veía el problema, sino a las personas detrás del problema. Y eso lo convirtió en líder. No por el cargo, sino por la confianza. Un día, un compañero nuevo le preguntó cuál era su secreto. Takumi sonrió y dijo: antes de mover un árbol, hablo con sus raíces. Y aunque sonaba simple, detrás de esas palabras había meses de transformación interna. Porque para aplicar Nemabashi de verdad, hay que estar dispuesto a soltar el ego. A entender que tener razón no es lo mismo que tener impacto. Y que la verdadera inteligencia no está en ganar discusiones, sino en anticipar emociones. A veces, Takumi recordaba sus primeros años en la empresa. Cuando todo era lucha, tensión, esfuerzo forzado. Y se daba cuenta de cuánto había cambiado. No porque las cosas se volvieran más fáciles, sino porque él se volvió más sabio. Había aprendido que los grandes cambios no comienzan con decisiones. Comienzan con conversaciones. Con una pregunta en el momento justo. Con una pausa antes de hablar. Con un gesto de respeto hacia lo que aún no está listo. Y entonces empezó a enseñarlo. No en cursos formales, sino en el día a día. Cada vez que alguien le pedía consejo, compartía sus 3 pasos: observar, sembrar, alinear. Los mismos que lo habían sacado del estancamiento. Los mismos que le permitieron transformar su vida sin romper nada. Observas, porque todo cambio nace del entendimiento. No puedes transformar lo que no comprendes. No puedes liderar lo que no has escuchado. Siembras, porque las personas necesitan espacio para procesar. Para adaptarse. Para hacer la idea suya. Cada semilla que siembras es una oportunidad de construir aceptación sin necesidad de presión. Y alineas, porque al final,
Todo gran movimiento necesita dirección común. Pero esa dirección no se impone. Se construye, paso a paso, conversación a conversación. Takumi comenzó a notar que estos principios no solo funcionaban en la empresa o en casa. También los aplicaba al desarrollo personal. Antes de adoptar un nuevo hábito, observaba su rutina actual. Sembraba pequeñas acciones simbólicas. Y solo después alineaba su comportamiento con sus nuevas metas. Ya no se forzaba. Fluía. Y esa fue su transformación más profunda. Porque el verdadero poder de Nemabasi no está solo en lograr cosas grandes sin conflicto. Está en cómo te transforma a ti en el proceso. Te vuelve más empático. Más paciente. Más estratégico. Te enseña a confiar menos en la fuerza y más en la conexión. A dejar de empujar y empezar a preparar. Un día, en una reunión de liderazgo, alguien dijo que era imposible implementar un nuevo modelo de trabajo híbrido en la empresa. Demasiado complejo. Demasiada resistencia. Takumi solo escuchó. Y en lugar de proponer soluciones, comenzó su proceso. Primero habló con los más escépticos. Les preguntó qué les preocupaba. Les agradeció por ser honestos. Después conversó con los más entusiastas. Les pidió que compartieran ideas. En cada charla, fue tomando notas. Refinando. Ajustando. 3 meses después, cuando presentó el modelo, parecía que todos estaban de acuerdo desde el principio. Pero no lo estaban. Habían sido preparados. Escuchados. Integrados. Y eso es lo que nadie ve desde fuera. Lo invisible. Takumi aprendió que las raíces invisibles son las que sostienen el árbol. Que el cambio real no empieza cuando todos lo ven, sino cuando uno empieza a preparar la tierra. Y que a veces, los pasos más silenciosos, son los más transformadores. Y tú puedes hacer lo mismo. En tu proyecto. En tu entorno. En tu vida. No necesitas tener autoridad. Solo necesitas visión. No necesitas permiso. Solo paciencia. Y si empiezas hoy, con una sola conversación, una sola semilla, una sola acción invisible, estarás más cerca de lograr lo que ahora parece imposible. Porque cuando preparas bien las raíces, el árbol crece sin que nadie lo empuje. A veces sentimos que el mundo nos exige avanzar a empujones. Que si no logramos resultados rápido, estamos fallando. Que si no gritamos nuestras ideas, nadie las escuchará. Que si no forzamos los cambios, nunca llegarán. Pero hay otra forma. Una más silenciosa. Más humana. Más poderosa. El método Nemabasi no es solo una estrategia japonesa. Es una filosofía de vida. Una forma de recordar que todo lo importante en este mundo, las relaciones profundas, los cambios duraderos, los logros verdaderos, no crece por accidente. Se prepara. Se cultiva. Se respeta. Y eso te incluye a ti. Tus metas. Tus proyectos. Tus conversaciones pendientes. Todo eso necesita raíces antes de florecer. No te frustres si aún no ves resultados. Pregúntate, ¿ya preparé la tierra? ¿Ya entendí el terreno? ¿Ya sembré las primeras semillas? Tal vez no necesitas hacer más ruido. Tal vez lo que necesitas es empezar más despacio. Más conectado. Más presente. Porque los pasos invisibles son los que sostienen los visibles. Y cuando logras que un cambio ocurra sin fricción, sin resistencia, sin choque. Eso no es suerte. Eso es Nemabasi. Imagina lo que podrías lograr si aprendieras a moverte así. A influir sin imponer. A construir sin forzar. A liderar desde la raíz, no desde la superficie. Imagina un mundo donde los grandes cambios no se anuncian con gritos, sino con acuerdos silenciosos. Con respeto mutuo. Con tiempo. Con amor. Ese mundo empieza en ti. Con una conversación. Con una escucha real. Con la decisión de dejar de empujar y empezar a preparar. Porque cuando tú cambias desde adentro,
El mundo empieza a cambiar contigo. Y ahí es cuando todo comienza a florecer. Si este video te tocó, si sentiste que Nemavasi puede ser esa pieza invisible que te faltaba, entonces no lo dejes pasar. Hazlo real. Piensa en ese cambio que tienes pendiente. Y hoy mismo, da el primer paso invisible. No necesitas hacer una gran jugada. Solo una conversación. Una escucha. Una pregunta. Es en esos gestos pequeños donde comienza el cambio verdadero. Y si quieres seguir profundizando, en el próximo video te voy a revelar otra herramienta japonesa igual de poderosa, pero que va aún más al fondo. Cómo influir en las emociones y decisiones de los demás, sin manipular. Una técnica que usan los negociadores más sabios de Asia para alinear corazones antes que mentes. Así que suscríbete, activa la campana y prepárate. Porque si Nemavasi fue el inicio, lo que viene, es el paso siguiente para convertirte en un verdadero líder silencioso. Nos vemos ahí.